Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la masterclass, pero antes quisiera saber si me escuchan bien. ¿Me podrían confirmar por medio del chat, por favor? De acuerdo, gracias. Me presento. Mi nombre es Angie Bermúdez. Soy ejecutiva comercial de ICC Ingeniería. En nombre de ICC Ingeniería, le doy la bienvenida a la masterclass de instalaciones hidrosanitarias en edificaciones, Abastos, con el software SIPE, liderado por el ingeniero civil y sanitarios León Alberto Gallego. ICC Ingeniería es una empresa que brinda consultoría, capacitación en todas las áreas de la ingeniería civil. Somos los distribuidores del programa CIPE, Geo5 y GeoEstudio a nivel de Latinoamérica. Actualmente contamos con diferentes temas en cuanto a diplomados en el área de estructuras, concreto, estructuras metálicas, muros de concreto, hidráulicas y geotecnia, con el tema de cimentaciones y análisis y estabilidad de taludes. Actualmente estamos contando con una oferta especial de 2 por 1, donde puedes pagar 990,000 pesos y participas en 2 temas, los temas que sean de su interés. Este diplomado de hidráulicas va a dar inicio el día 4 de mayo. Están todos cordialmente invitados. Si desean más información, pueden comunicarse con nosotros al número que dejaré en el chat. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero León Gallego. Mi nombre es Angie Bermúdez, ejecutiva, y estaré a su disposición. Que disfruten la masterclass. Bueno, perfecto. Mi nombre es León Alberto Gallego Campuzano. Soy ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia en Medellín, egresado en el año 1980, como quien dice hace como 41 años, y soy ingeniero civil también del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, también de la ciudad de Medellín, hace 10 años. En mi vida profesional me he desempeñado como profesor catedrático de la Universidad Nacional, sede Medellín, en los años de 1982, dictando los cursos de acueductos y de alcantarillados. Hoy me complace participar como el equipo técnico de ICC Colombia para compartirles mi experiencia con el software de ICC y de SIPE en lo que se refiere a los diseños de instalaciones hidrosanitarias en la parte de los abastos. Quiero contarles que SIPE tiene varios módulos para el cálculo de las redes y diferencia lo que son las redes de acueducto, que las redes de acueducto se basan básicamente en la parte urbanística, es decir, cuando hablo de urbanística me refiero a que el acueducto es lo que las vías, es en las vías, en la parte exterior de los edificios. Y también tiene software para el cálculo del acueducto dentro de las edificaciones. Más técnicamente eso se llama entonces los abastos. El software que posee SIPE, que desarrolló SIPE para el cálculo de estos abastos, se denomina SIPE Water System. Hoy nos vamos a referir entonces al
SIPE Water System. No hablaremos nada de softwares de acueductos, no hablaremos nada de software de alcantarillado. Básicamente es a Water System que nos vamos a referir. Voy a compartir mi pantalla para contarles un poco acerca de cómo trabaja entonces, se trabaja con este software. Este software está enmarcado dentro de la tecnología BIM. BIM, como todos ustedes saben, es una tecnología que vino creciendo desde los años 1970 para acá. No es una tecnología de AutoCAD, es una tecnología que se vino desarrollando desde los años 1970 con el objetivo de poder integrar a los profesionales en el desarrollo de un proyecto. Cuando hablamos del desarrollo de un proyecto, hablamos de que en el diseño de una edificación, un edificio de apartamentos, un coliseo, un hospital, participan varios profesionales. Desde los profesionales que hacen los estudios de suelos, para darle entonces a los calculistas la capacidad de soporte del terreno, pasando entonces por los arquitectos, quienes son los encargados entonces de poder hacer una distribución adecuada de la parte de los espacios, la parte de la iluminación, la parte de la ventilación, hacer que la edificación sea agradable. Pasando entonces por los ingenieros de cálculo estructural y también están involucrados lo que son los ingenieros electricistas, los ingenieros encargados de diseñar las redes de aire acondicionado, las redes de hidrosanitarias, tanto de abasto como de desagües. Anteriormente, al desarrollar un proyecto de estos, era un poquito complicado porque tenía uno que transportarse o enviar con el mensajero los planos de cada profesional al profesional que seguía y muchas veces devolver esos planos. El calculista estructural, mandarle al ingeniero hidrosanitario para que diseñara la parte de hidrosanitaria, encontrándose muchas veces el ingeniero hidrosanitario que con la distribución geométrica de las vigas y las columnas no se podía realizar un adecuado diseño, o hacía falta en algunos casos, por ejemplo, que el arquitecto había colocado una batería de aparatos sanitarios contra una pared estructural. Entonces había que pensarse en hacer una doble pared. Pero ¿qué pasaba? Que entonces tenía que regresar el proyecto donde el calculista estructural o donde el arquitecto para hacer un rediseño, una redistribución de los aparatos sanitarios, o el ingeniero sanitario enmarcarse dentro de lo que habían diseñado los otros profesionales. Ahora con esta tecnología BIM que se desarrolló, lo que se busca es que todos tengan acceso al proyecto. El proyecto se diseña por parte del arquitecto y se sube a la nube. Y de allí, desde la nube, lo retoma entonces el ingeniero calculista. Desde allí en la nube lo retoma el ingeniero hidrosanitario. De allí en la nube lo retoma entonces el ingeniero electricista.
y todos están trabajando en coordinación, casi que sincronizados, casi que simultáneamente en el mismo proyecto. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en eficiencia de recursos, en eficiencia de tiempo. Se pueden entregar los proyectos con más celeridad. Es más, se puede montar también a la nube los presupuestos y corregir estos presupuestos con unos rediseños que se pueden hacer, como les digo, casi que simultáneamente. Los primeros que empezaron a trabajar entonces con esta cosa de el BIM, lo que pretendían era agilizar que el proyecto se entregara más rápido. Después, no estoy todavía compartiendo la pantalla, me pregunta José. Más adelante entonces les comparto la pantalla, estoy aquí haciéndoles como una introducción de cómo trabaja el software. Cómo trabaja, cuál es la versatilidad de este software. Al estar entonces sincronizado con la nueva tecnología BIM. Entonces, como les decía, cada profesional puede descargar desde la nube el proyecto que ha hecho otro de los profesionales involucrados en el proyecto, para ir entonces corrigiendo y avanzando sobre ese proyecto para que sea más eficiente, más rápida la entrega. Entonces, CIPE desarrolló unos módulos, unos softwares que están apropiados de esa tecnología BIM, módulos en estructuras, módulos eléctricos, módulos en aire acondicionado, módulos en hidrosanitarios, de acueductos, de alcantarillado. Hoy vamos a hablar entonces del módulo de Water System. Les voy a compartir entonces la pantalla para contarles de qué se trata mientras me confirman. Sí, señor, estamos viendo su pantalla, ingeniero. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, este es el diplomado entonces de instalaciones de abastos, ¿sí? Para edificaciones. Ya les conté pues que mi nombre es León Alberto Gallego Campuzano y soy ingeniero civil y sanitario. ¿A quién va dirigido entonces este diplomado? Perfecto. Listo. Como les decía, ¿a quién va dirigido entonces este diplomado? Este diplomado va dirigido a todos los profesionales que estén involucrados en un proceso de construcción de una edificación. El arquitecto, al ingeniero civil, al ingeniero sanitario, todos están en capacidad de poder entonces participar en el diplomado, porque todos estos profesionales deben tener las capacidades de poder diseñar un sistema de abastos en una edificación de estas. Todos estos profesionales deben de tener la capacidad de hacer el trazado geométrico inicial dentro de la edificación y luego de tener ese trazado poder entonces identificar cómo son las conexiones en los aparatos sanitarios que se van a instalar ahí, cuáles son los accesorios que se deben de instalar, empezando desde las acometidas,
desde los contadores, pasando por las válvulas y por todas las tuberías horizontales y las tuberías verticales que se requieren en el proyecto. Las tuberías verticales es lo que aquí en Colombia llamamos los montantes o los tallos, tanto los tallos de distribución como los tallos de entrega a los tanques de almacenamiento superiores cuando hay tanques de almacenamiento en los pisos superiores. Anteriormente estos diseños se hacían con hojas de cálculo en Excel, con los consabidos riesgos de cometer errores. Errores como, por ejemplo, yo tener una fórmula en una columna para calcular, por decir alguna cosa, las pérdidas locales en un accesorio con base a la velocidad, y en vez de traer la columna, en vez de traer la celda donde tengo la velocidad, traía la celda, por decir, donde tengo el coeficiente de rugosidad, y me daba entonces errores imperdonables. El proyecto pasaba y cuando lo construían, pues no funcionaba adecuadamente por ese tipo de errores. Ahora, con la utilización de estos softwares, eso ha desaparecido, pero con una ventaja adicional que tiene este software de Water System. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos modelar la red como si estuviera funcionando, como si el funcionamiento fuera real. Y al final, en los resultados, podemos entonces mirar en qué partes, en qué tubería, en qué accesorios es donde se cometieron los errores. El mismo software nos anuncia, nos notifica que hay errores. Y esa notificación no solamente la da escrita, sino que también la da usando colores rojos, para anunciar entonces que ahí hay un problema. Entonces, este software empieza por modelar inicialmente la edificación donde se va a hacer la instalación. Entonces, realmente lo que se va a dictar en este diplomado es el manejo de 3 softwares. El primero es un software que hace una modelación en 3D de la edificación. ¿Por qué en 3D? Porque nos interesa que cuando hagamos el trazado geométrico de la red interna de abastos, podamos detectar si esa red se choca contra una columna o si esa red se choca contra la red de aire acondicionado, o si esa red se sale afuera de un balcón. Eso lo podemos controlar eficientemente si tenemos una modelación en 3D del edificio. Entonces, para modelar ese edificio en 3D, pues existe el famoso programa de AutoCAD que se llama, se me escapa el nombre en este momento, pero ese programa también trabaja con los mismos archivos que trabaja el IFC Builder de CIPE. Y este IFC Builder de CIPE es gratuito. CIPE lo entrega a los que adquieren la licencia del manejo de sus programas.
tiene dos programas para modelar la parte arquitectónica, el IFC Builder y el CIPE Architecture. Ahí vamos a aprender a manejar entonces por lo menos uno de los dos programas. Después, a esa modelación le vamos a adicionar cada uno de los aparatos que el arquitecto nos dijo va a llevar la edificación. Vamos a adicionar entonces los inodoros, vamos a adicionar entonces los lavamanos, las duchas, donde van los calentadores de agua, donde van los contadores, donde va la domiciliaria. Eso lo vamos a aprender a modelar también. Y al final, entonces, vamos a aprender cómo integramos todo eso, cómo lo enviamos a la nube, al BIM server, para volverlo a bajar y entonces utilizarlo en el diseño de toda la red hidráulica con el Water System. Al final, entonces, vamos a estar capacitados para manejar todas estas herramientas de modelación y todas estas interfaces modernas de diseño arquitectónico, con todas las herramientas de archivos CAD y la plataforma BIM. Las metas de este aprendizaje, las competencias del aprendizaje. Como les digo, al final, los que tomen el diplomado estarán en capacidad de hacer un diseño de una red hidrosanitaria de abastos completa. Pero para llegar hasta allá, el diplomado va a capacitar a cada uno de ustedes en conocer los parámetros que se necesitan para hacer esos diseños. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros de velocidades máximas, de velocidades mínimas, de presiones máximas, de presiones mínimas, de diámetros máximos, de diámetros mínimos. ¿Y eso cómo llegamos a conocerlo? Lo llegamos a conocer con un pequeño curso de hidráulica que se va a dictar. Entonces, dentro del diplomado, dictaremos entonces unos principios básicos de la hidráulica. De la hidráulica a flujo de presión, que es el que rige el diseño de los acueductos y de las redes interiores de abasto. No se va a hablar nada de flujos libres, porque esos son para diseños de alcantarillado y de redes de desagüe, ¿cierto? Vamos a mostrar y a estudiar las normas colombianas, la NTC 1500, y si hay ingenieros de otros países conectados, las normas de toda Latinoamérica son muy similares. Casi todas son tomadas de normas norteamericanas. Entonces, no van a variar mucho. Si hay necesidad de pronto de que estudiemos normas del Perú o normas argentinas, pues les haremos mención. Pero básicamente nos vamos a enfocar en la NTC 1500. En esas normas nos van a dar las directrices de cómo se debe realizar entonces un diseño. Como les dije anteriormente, entonces van a ser capaces también de hacer los modelados en 3D, ¿sí?
y de ser capaces al final del diseño de la red de analizar cómo resultó el diseño. Estos softwares deben de servir para que los diseños se realicen de una forma eficiente, de que nosotros con un clic podamos cambiar un diámetro y ver cómo se comporta la red, mirar si el diámetro se puede bajar sin que las presiones sean muy deterioradas. Lograr entonces un proyecto económico. El profesional no debe invertir su tiempo en hacer esos cálculos manuales o con hojas de cálculo en Excel. No, ya eso ya pasó de moda. Ahora el profesional tiene que dedicar su tiempo a mirar cómo logra hacer los proyectos más eficientes. ¿Por qué? Porque es que al dueño de la obra, ¿a quién va a contratar? Al que le presente un proyecto más económico, pero sin disminuir la eficiencia del proyecto. En este caso, sin disminuir entonces las presiones en los aparatos, los caudales en los aparatos, ¿sí? Que cuando se construya la red, porque se disminuyeron los diámetros a tal punto de que entonces cuando abren la llave del lavamanos, entonces la tubería empieza a vibrar y se oye un sonido como si el edificio se fuera a caer. Todo eso nos lo muestra entonces el software. Vamos a tener entonces unas competencias interpretativas, vamos a aprender a interpretar, como les he estado mencionando, el comportamiento entonces de los fluidos, el comportamiento del agua y con cada uno de los elementos que están involucrados dentro de la red de abastos. Si es necesario entonces colocar en un edificio de 50 pisos, colocar entonces válvulas de quiebre de presión. ¿Dónde entonces debemos de colocar entonces los equipos de bombeo? Y si no son equipos de bombeo, lo que hay que colocar entonces, mirar si los apropiados son los sistemas de presión constante. Debemos interpretar el diseño a tal punto de que nosotros conozcamos qué es lo que más le conviene a la red, cuáles son los aparatos por donde se debe de hacer el trazado geométrico, si hay que cambiarlo. O sea, como les decía anteriormente, con el software nuestro tiempo se va a liberar para pensar en otras cosas que mejoren el proyecto. El ingeniero, después de hacer el curso, de hacer el diplomado, entonces debe ser capaz de resolver los problemas que se presenten en la modelación hidráulica que se haga de esa red. A eso se refiere la competencia interpretativa. Ahora, la competencia argumentativa, el ingeniero debe ser capaz al final del diseño de sustentar su proyecto. Debe ser capaz de mostrar con base a qué análisis de variables se presenta el proyecto. Debe ser capaz de ir hasta cualquier entidad que esté comprometida con la aprobación de estos proyectos, llámese empresa de servicios públicos, llámese planeación de algún municipio,
el ingeniero debe ser capaz de ir y sustentar su proyecto para conseguir la validación, para conseguir que el proyecto sea aprobado. Debe mostrar entonces las bondades del proyecto y sustentar con el software que se ejecutó ese proyecto, porque entonces ese proyecto va a funcionar adecuadamente. Mostrar que con la modelación en 3D el proyecto o la red va a funcionar es realmente, no basado como anteriormente en que nos confiábamos en los cálculos hidráulicos. No, ahora es una cosa real, una cosa que la podemos ver, que tenemos la completa seguridad de que si se construye la obra tal como se diseña, esa obra no va a tener problema. Esa obra va a funcionar adecuadamente. Al finalizar el curso, también debemos ser capaces de proponer soluciones a diferentes situaciones que se puedan presentar. Situaciones de tipo arquitectónico, por decir alguna cosa. Ser capaces nosotros de decirle al arquitecto: hombre, señor arquitecto, usted para este coliseo no propone sino determinado número de inodoros en la batería sanitaria de las mujeres. Pero mire que la norma habla de que son tantos inodoros. Entonces, vamos a corregir eso. Podemos proponer que en vez de colocar inodoros de tanques, coloquemos inodoros de fluxómetro y sustentar por qué debemos de colocar los inodoros de fluxómetros. Es decir, al final nosotros debemos ser capaces de proponer reformas al proyecto en bien del proyecto, no solamente al arquitecto, también al ingeniero calculista estructural. Ingeniero, por favor, ¿por qué no nos cambia la viga en este sentido? Mire a ver si se puede cambiar entonces, si se pueden mover estas columnas, o mire a ver entonces, como les decía al inicio de esta conversación, si nos toca hacer entonces buitrones falsos o falsas mamposterías para poder entonces cubrir las tuberías. Debemos entonces estar en capacidad al final del curso de proponer diferentes soluciones a los problemas que se presentan en este tipo de proyectos. El contenido. Como les hablé al principio, vamos a hacer una revisión de la norma NTC 1500. Ya salió la versión 4. Yo tengo la versión 3. Ya salió la versión 4. No me la he estudiado. No creo que cambie mucho. Pero para el momento en que inicie el diplomado, ya tendré la versión 4 y a los que se inscriban en el diplomado, pues les haré ese regalo. Les compartiré entonces la última versión. Esas versiones, pues, primero tienen que pasar por una revisión y a lo último, pues, adoptarlas como una norma
dentro del país. La versión 4 todavía creo que no está adoptada como norma, pero pues está en proceso de revisión. Entonces, ¿cómo haremos este estudio de esta norma? Pues haremos una presentación magistral con PowerPoint. Y aquí en Colombia también nos normaliza el RAS. Aunque el RAS básicamente se refiere para los diseños de acueducto y de alcantarillado, mejor dicho, a la parte urbanística, tanto de acueducto, de alcantarillado, como de sistemas de tratamiento de aguas residuales, de agua potable, incluso de los desechos sólidos. Sí hay que tener cierta concordancia entre lo que es la NTC 1500, que normaliza las redes interiores de los edificios, con el RAS. Porque en últimas, el acueducto de la vía es el que entrega con determinada presión al acueducto interno. Entonces vamos a mirar un poco también del RAS. Como les dije, vamos a tener entonces 2 horas de estudio de conceptos hidráulicos básicos. Vamos a hablar de lo que es la pérdida de energía, los conceptos de presión, los conceptos de simultaneidad, pero vamos a hablar de ellos en una forma, me atrevo a decir, coloquial, que cada quien entienda. No nos vamos a poner a hablar de ecuaciones diferenciales, no nos vamos a poner a hablar de integrales, nada. Vamos a hablar de estos 3 parámetros, pero en una forma que cada quien lo entienda. Que sepa una persona diferenciar cuando uno habla de presión. Muchas veces las personas dicen, le disminuimos a esta tubería el diámetro y mira con la presión que está saliendo el agua. Mira ese chorro con qué presión está saliendo. Sin saber que lo que se disminuyó fue la presión y lo que aumentó fue la velocidad. El chorro sale disparado en tiro parabólico, pero no por la presión, sino por la velocidad. Entonces, vamos a salir de una cantidad de mitos, pero casi que contados. Yo por ahí escribí unas noticas de conceptos básicos hidráulicos, se las comparto también, ¿sí? Es siempre grandecito, son como 100 y pucha de hojas, pero el que se lea esas notas va a tener entonces unos conceptos de hidráulica muy, muy firmes. Vamos a hacer entonces una modelación 3D. ¿Con cuál programa? Con el IFC Builder. Y eso lo vamos a hacer como un taller. Como compartiendo la pantalla a medida de que vamos haciendo la modelación. Vamos a dar ejercicios para que practiquen y a resolver las dudas que tengan en la práctica que ustedes hagan. Vamos a aprender a configurar, esto ya sí es como la parte pues del water system, la parte pues ya de la parte gruesa del diplomado, el manejo del water system, del software que realmente diseña la red interior, la red de abastos.
Entonces vamos a aprenderlo a instalar, lo vamos a aprender a configurar. No solamente vamos a configurar las medidas para que nos trabaje en kilopascal o en metros de columna de agua, para que nos trabaje en litros por minuto o en galones por minuto. Vamos a aprender a hacer toda esa configuración. Y vamos a aprender también a asignarle a los aparatos, aunque por defecto el Water System viene ya con una configuración pues por defecto y con unos consumos de aparatos. Pero una de las versatilidades del programa es esa, que uno puede personalizar el programa. Podemos personalizar el programa para asignarle los abastos que nos digan las normas. Ah, bueno, y otra de las cosas es que el Water System se puede amarrar a las normas europeas, a las normas japonesas y a la que nos interesa a nosotros, que es la NTC 1500. Pero además de amarrarlo a la norma, nos permite personalizar, o sea, cambiar los abastos, cambiar las presiones que define la norma, para poder entregar entonces un proyecto más versátil, más económico. Vamos a hacer entonces un trazado de la red de agua fría, empezando desde la domiciliaria, pasando por el contador y la distribución a todos los aparatos, tanto en el primer nivel como en el segundo, como en el tercero y los niveles que sean. Pero también el programa nos permite hacer un trazado de una red de agua caliente. Se harán ejercicios prácticos y se entregarán archivos para que los trabajen en su casa y puedan detectar entonces las dudas que tengan y nos las hagan para poder entonces resolverles esas dudas. Les cuento que CIPE tiene un soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, a donde ustedes pueden llamar o escribir a través de un correo, identificarse con su licencia y en un término de un día máximo se les está contestando y resolviendo la duda que tengan. Al final, mostraremos entonces cómo el software puede presentar los planos. Y los planos incluso se pueden presentar, es decir, la salida puede ser en planos DWG, o sea, la extensión de AutoCAD, o en PDF. Este software tiene forma de conectarse con Revit y puede sacar entonces también los planos con la extensión de Revit. Como les dije anteriormente, al final del diseño podremos entonces verificar los resultados. El programa nos entrega
las memorias. Ya no nos tenemos que preocupar por hacer memorias. No, el programa nos saca las memorias, nos dice con qué parámetros trabajó, las suposiciones que se hicieron. Es decir, ya nosotros no nos tenemos que preocupar ni por preparar planos, ni por hacer memorias, porque el programa se encarga de hacer todo esto. Bueno, finalmente, ahí están los teléfonos de ICC Colombia para las personas que entonces quieran adquirir la licencia y inscribirse en el diplomado, que lo estaremos iniciando el 4 de mayo. Les agradezco mucho a todos su atención. Si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, aquí veo que por el chat me hicieron algunas preguntas. Me preguntan que si incluye el cálculo de bombas. Sí, sí incluye el cálculo de bombas. Y me pregunta también que si se puede trasladar la red hidráulica que se modeló con Revit al Water System. También, sí se puede. Me preguntan que si este diplomado sirve como opción de grado. No sé. Si le aceptan un diseño hidrosanitario en la universidad o donde se va a graduar, obvio que sí, sí le sirve, ¿cierto? Yo incluso, mi tesis de grado como ingeniero civil fue un diseño de acueducto. Me preguntan si la red contra incendios la vamos a ver. No, no vamos a ver red contra incendios, ese es otro tema aparte. Y tampoco se van a ver desagües. Eso es otro tema aparte, como les cuento. Este es un tema de hidráulica a presión, ¿sí? Para redes de abastos. Más adelante irán a sacar un tema, un diplomado, donde veremos entonces la hidráulica a flujo libre y veremos entonces lo que es los diseños de los abastos. Me preguntan el horario sí no lo sé. El horario sí debe ser entonces con la señora Angie Bermúdez. El diplomado dura 15 horas y el horario es por la noche, es nocturno, pero no sé si a las 6, 7 de la noche. Lo que sí sé es que veremos en la semana 2 días. 2 días de la semana veremos entonces el diplomado. Creo que va a ser de 6 a 9. Con mucho gusto, hombre Hugo. No se puede incluir la red de incendios porque es que la red de incendio es un tamaño gordo, ¿sí? Aunque las redes son presurizadas y la hidráulica es la misma, ¿sí? La normatividad es diferente. Y se diseña de otra forma distinta. Las redes de incendio se diseñan de otra manera diferente. Tiene una normatividad acerca de los riesgos de los ambientes. No es lo mismo diseñar una red de incendio para un hospital que para un almacén. Y no es lo mismo diseñar la red de incendio para un almacén
con un piso bajito, con un techo bajo, que una red contra incendio de un techo alto, porque ahí los rociadores se comportan diferente. O sea, los rociadores que se utilizan para el almacén donde el techo es bajo, de 3 metros de altura, 3,50, no son los mismos rociadores para grandes almacenes o bodegas de grandes superficies que tienen las cubiertas a 12 metros de altura, ¿cierto? Hay muchas cosas, son muchas cosas que son diferentes entre lo que es abasto y la red de incendios. Por eso entonces no se contempla en este curso la red contra incendios. Sí, yo podría, Alejandro, yo podría mostrarte un diseño de 3D. Déjame que yo voy entonces a salirme del PowerPoint y a compartir entonces otra pantalla. ¿Listo? En, 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 para diseñar uno las redes hidrosanitarias, pues no necesita mostrar con mucho lujo de detalles los modelos 3D, pero más o menos así queda. Esto es un modelito de una casa sencilla, donde por aquí es el ingreso, estas son las ventanas, por aquí ingresa uno entonces y aquí encuentra el ingreso a un inodoro, ¿sí? A una batería de inodoros. Por aquí ingresa uno entonces a esta habitación, a esta habitación. Este inodoro es como pues estos baños son como los baños sociales. Por aquí se entra entonces a la otra habitación, y esa habitación pues sí tiene aquí un acceso para los baños, ¿cierto? Mm, Perdóname, yo miro que yo tenía otro modelito por aquí que eh, lo había hecho con, con los baños, pues mostrando los baños y todo, ¿cierto? Pero no lo encuentro. Mira este. Es la misma casa, pero esa casita que te mostré ahora, pues te mostré el primer piso nomás, ¿cierto? Acordate que te mostré que por aquí se entraba el salón social y por aquí había una habitación que te dije que tenía unos baños. Mira, aquí ya los baños, está la habitación, y en el segundo piso pues también están los baños, ¿sí ves? El modelo en 3D queda así. Obvio, aquí no hemos hecho todavía las instalaciones de abasto, pero así quedaría entonces el proyecto. Así se mostraría, y el programa te permite generar cortes horizontales, cortes verticales, ¿sí? Presentarlos isométricos. Y como te cuento, Alejandro, entonces no tengo ahí el diseño pues, de los abastos, ¿cierto? Pero se mostrarían las tuberías así como en tercera dimensión, como estoy mostrando aquí en este modeladito que se hizo de esta casita. Bueno, si no hay más preguntas, entonces solo me resta despedirme. Les agradezco mucho, y de nuevo la invitación entonces a que se inscriban en el diplomado. No les va a pesar, van a aprender mucho. Feliz tarde para todos, muchas gracias.